Les bendiga abundantemente. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la iglesia Sublime Gracia. Hemos estado hablando de los tratos personales de Dios y es interesante advertir que eh, ningún trato se llama vara en la espalda, ninguno. Hemos visto ya dos de ellos, gracia y verdad. Dios nos trata con gracia, misericordia, sinónimo de gracia, piedad, sinónimo de gracia, amor. eh, el primer trato personal es de gracia. ¿Quién merece la salvación? Pues si se trata de merecimientos, nadie. Pero es la gracia del Señor la que nos hace aceptos para ser salvos, para recibir a Cristo. Y a través de Cristo entrar eh, a la familia divina. Gloria al Señor. Esto para Dios ya es una realidad, pero para nosotros siempre será esperar el momento en que se da la gracia misma. Eh, porque el apóstol Pedro describe en su primera epístola, en el capítulo 1, por ahí el verso 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Entonces ya estamos elegidos. Dios sabe los que vamos a ser salvos. Yo no conozco quiénes van a ser salvos de los que no han alcanzado todavía esta gracia. Por eso es mi deber testificarles a las gentes acerca de Cristo. Bien, la verdad, Dios nos trata con gracia y con verdad, la verdad de nuestra naturaleza y la verdad perfecta de Dios en su palabra. Entonces la gracia y la verdad se fusionan en este primer par de tratos personales, dándonos a conocer Dios cuál es nuestra condición, pero al mismo tiempo dándonos a conocer cuál es su provisión de gracia. El segundo par de tratos personales es fe y esperanza. En Hebreos todo lo estamos viendo a la luz de la vida de Abraham, el patriarca Abraham, nuestro padre. Él es nuestro padre en razón de que él es un modelo a seguir. Eh, no descendemos directamente de Abraham, bueno, tal vez algunos por ahí haya que sí. Yo no tengo la certeza de descender de Abraham, pero Abraham, el patriarca Abraham, es un modelo de caminar de fe para mi vida personal. Ahora, en Hebreos capítulo 11, verso 9, por la fe, por fe habitó en la tierra prometida. Por fe habitó en tierra prometida. En la tierra prometida como en tierra ajena. Eh, Hay algo interesante en la vida de Abraham para aplicarlo de una manera personal a nuestras vidas. Abraham seguramente tenía muchas posesiones en Ur de los Caldeos. Ah, y lo que hace Abraham es empezar a vender lo que no va a poder llevar en su peregrinación. Las tierras, la casa o las casas, las haciendas, no sé qué es lo que tenía Abraham, la Biblia no describe qué es lo que tenía, pero una cosa es cierta, Abraham era un hombre muy, muy rico porque todo el ganado que tenía, los esclavos que estaban a su servicio, no es algo que obtuvo en Canaán, sino es algo que traía de Ur de los Caldeos. Eh, el ganado, la, la gente a su servicio. Entonces, él era un hombre rico. Y cuando él empieza a vender lo que no podía llevar en su peregrinación, en su peregrinaje, la gente le dice, ¿qué hace Abraham? Sobre todo los vecinos, los amigos. Y Abraham les dice, bueno,
voy a una tierra que Dios me ha prometido. Y ellos preguntaban, ¿cuál Dios? ¿De qué Dios hablas? Aquí tenemos el Dios Sol, la diosa Luna, las estrellas, tenemos muchos dioses aquí, ¿de cuál Dios hablas? En realidad, Abraham había sido alcanzado en el primer principio por gracia, ¿sí? Y Dios le había hablado a él, a Abraham, que saliera de su tierra y de su parentela. Eh, Hay algo muy importante ahí. Un maestro de la palabra me hizo este comentario y creo que aún se quedó un poco corto, porque la escritura dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Y la intención de este maestro era que Abraham tenía que deshacerse aún de Sara, de Tare, su padre. Ya no se habla de la madre de Abraham, no se habla en realidad, no se sabe si ya había muerto, no se sabe nada. Pero aún tenía que dejar obviamente a Lot. Lo que este maestro de la palabra se quedó corto es en el hecho de que no se trataba de deshacerse de la familia, sino de que esta familia, Tare, Sara, con el tiempo, 35 años, 30 años después, Isaac, antes de Isaac, Ismael, Agar, a pesar de ser una esclava, la había tomado por mujer. No se trataba de que todos ellos, Abraham se deshiciera de ellos, sino que salieran del corazón para que el primer lugar del corazón de Abraham fuese ocupado por Dios. Ese era el punto específico cuando él le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Salir de Ur de los Caldeos, perdón, era el propósito práctico, físico, diríamos, pero salir de la parentela significaba que la parentela estuviera fuera del corazón de Abraham y Dios pudiese ocupar ese corazón vacío. De hecho, este maestro de la palabra citaba a un apóstol hablando de cómo Abraham va dejando en el camino a la familia, deja a Tare en Harán y luego tiene que entregar a Sara. Antes de Sara tiene que abandonar a Ismael con esta Agar, tiene que entregar el cuerpo de Sara ya sin vida en la tumba de Macpela y tiene que entregar a Isaac en el altar del monte Moriah. Nada más que cada uno de estos pasos significa un proceso diferente. Eh, en cuanto a Tare, Dios no le dijo a Abraham que saliera junto con Tare, Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, pero bueno, Tare es quien toma la iniciativa. Parece ser que Tare también entendió el propósito de Dios para Abraham y por esa razón Tare toma la iniciativa. Pero bueno, no voy a hablar de eso, hablemos de fe. Abraham empieza a vender, insisto, sus tierras, si es que las tenía, y la gente le pregunta, ¿a dónde vas? Y él dice, no conozco la tierra, pero voy a una tierra. La gente empieza a burlarse, ¿cómo es posible? En la antigüedad pues no existía lo que hoy tenemos, toda tanta tecnología. Hace 50 años, imágenes en revistas, en postales de lugares que te ofrecen terrenos para que compres o lugares paradisíacos donde puedas ir a vacacionar, incluso que puedas comprar un departamento, una casa, un terreno en aquellos lugares paradisíacos o eh, tal vez tiempos compartidos hoy en día. Hoy, al día de hoy, eh, hay imágenes en internet de todo lo que en un sentido inmobiliario uno pueda eh, desear y si tiene la capacidad comprar. Pero en aquella época no existía tal tecnología, así que Abraham sale sin saber a dónde va. Y nosotros vamos a encontrar
que es a través de la fe, este tercer trato personal, que Dios nos lleva precisamente en un caminar de crecimiento para encontrar bendiciones específicas que Dios ha diseñado para nosotros. Hebreos 11.1 lo dice categóricamente, es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la verdad de las cosas que no se ven. Y Abraham va caminando en fe. Ahora, en el momento en que Abraham llega a Canaán y se da la separación de Abraham y Lot, había olvidado mencionar a Lot, el sobrino de Abraham. Tal vez Abraham, en su anhelo de tener un hijo, Sara era estéril, no había nacido Ismael todavía, y en su afán de tener un hijo, tal vez Abraham había adoptado en su corazón moralmente a Lot. Tal vez Abraham veía a Lot como a un hijo y sin embargo allá en Canaán se dan diferencias de entre los pastores de ambos patriarcas, y esas diferencias provocan una separación. Y cuando se separan, cuando Lot empieza a caminar hacia Sodoma y Abraham se queda solo, Dios habla a Abraham y le dice: mira al norte, al sur, al oriente, al occidente, todo lo que alcancen a ver tus ojos, yo te lo daré en heredad, pero tienes que poseerlo. Y ahí es donde empieza el caminar de fe, ya sobre un terreno sólido. De Ur de los Caldeos sale sin conocer la tierra, llega, conoce la tierra, pero esta tierra está ocupada por el cananeo. Todos los descendientes de Canaán, están los amorreos, eteos, jebuseos, los heveos, en fin. Y esta vez, estando en tierra de Canaán, Dios le dice: todo esto te daré, pero tienes que poseerlo. Y ese es uno de los problemas que enfrentamos nosotros los cristianos, y este trato personal de fe debe hacer reaccionar nuestros corazones para poder entender que Dios nos ha dado promesas. Esto que voy a hablar ahora enseguida lo he mencionado múltiples veces en diferentes direcciones, pero tiene sentido volverlo a mencionar. Ahí en Efesios capítulo 1, verso 3, dice: bendito Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual. Y bueno, también les he mencionado que hay quienes cuantifican 3,000 bendiciones. Perdón, y hay quienes cuantifican 3,500 bendiciones, pero aquí el texto dice todas, es decir, el absoluto total, el total universal de todo aquello que tú puedes necesitar en lo espiritual, en lo anímico y en lo práctico, todo aquello que tú puedes estar hoy específicamente, mañana, en tiempo futuro, la próxima semana o las próximas semanas o meses o inclusive años, promesas de tiempo presente, de tiempo futuro, pero por supuesto promesas de tiempo eterno, todas. Y primera de Pedro 1:4 y segunda de Pedro 1:4 van a decir un mensaje, perdón, muy semejante cuando se habla de, perdón, una herencia incorruptible. Primera de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Y segunda de Pedro 1:4, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueses hechos participantes de la naturaleza divina. Como pueden ver, el contenido de estos tres versículos, Efesios 1:3, 1 de Pedro 1:4, 2 de Pedro 1:4, ponen énfasis en lo celestial. Colosenses va a decir, si habéis Colosenses 3
Verso 1, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, lo primero que debemos poner en orden en nuestra visión de la fe, del trato personal de fe, lo primero que tenemos que poner en nuestra visión es el cielo y sus riquezas, el cielo y su gloria. El Señor Jesucristo lo va a decir de esta manera: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Sin embargo, es importante entender que cuando Dios te da algo y tienes que poseerlo, Dios está esperando que camines en fe. Eh, Hay muchos testimonios al respecto, y la verdad deseo tener un testimonio contundente al respecto, y no me vienen a la mente alguno de ellos, pero por mencionar algo, a aquella joven asiática, una jovencita de rasgos asiáticos y de estatura medianita, baja, y muy digamos, delgada, que aspiraba a tener un esposo que fuese alto, blanco, de ojos verdes o azules, todo un atleta, pero al mismo tiempo un misionero, etcétera, etcétera. Y cuando Dios le confirma, ella recibió la promesa. Entonces, ese testimonio que acabo de dar parece ser un poco eh, corto, diríamos, pero Dios te ha dado promesas te gusta una casa, eh, Dios te va a dar el cumplimiento de esa casa, pero tienes que ir y poseer, tienes que ir y tener el acto, los pasos de fe. Abraham levantó su tienda después de que Dios le dio esa promesa, levantó su tienda y empezó a caminar la tierra. Y la tierra estaba poseída por otros pueblos, pero él empezó a poseer la tierra, poseer la tierra, poseer la tierra. Y algo sucede en la vida de Abraham cuando él está caminando en este tipo de actos de fe, esos pasos de fe. Algo sucede. A medida que él va caminando, él va conociendo más y más y más a Dios. Y al ir conociendo más y más a Dios, Abraham se da cuenta de que lo terreno es pasajero, que lo terreno, por mucha riqueza que sea, es temporal. Y entonces hay algo en el corazón de Abraham que se da también en el corazón de Isaac, de Jacob, de José. Vean ustedes en Hebreos capítulo 11, en el verso, eh, voy a leer el verso 13, y de ahí hasta el verso 16, del verso 13 al 16, 4 versículos. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Noten, aquí empiezan la perspectiva de ellos, ya es una perspectiva completamente distinta. Verso 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse. Específicamente, Abraham podía regresar a Ur de los Caldeos. Isaac ya había nacido en Canaán, Jacob nació en Canaán, así que no habla de ese tipo de retorno. Y debo afirmarles que tanto que Abraham conoció a sus nietos, a Jacob, a Esaú y a Jacob. Abraham los conoció y convivió con ellos por unos cuantos años antes de partir a la presencia de Dios. Isaac también conoció a, a los nietos que Dios le dio a través de Esaú y de Jacob. Pero regresando, en el verso 16 es donde está el dato categórico del que nos habla este principio de fe. Pero deseaban la mejor.
Es a saber, la ciudad celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad, la ciudad celestial. Noten, Abraham recibe un llamamiento para ir a una tierra que va a ser una posesión temporal, temporal para él, no temporal para sus descendientes. Al día de hoy, la nación de Israel posee una franja, una parte de aquella gran tierra, aquella gran extensión de tierra que Dios le prometió a Abraham, el patriarca. Y de hecho, Abraham lo único que poseyó, en un sentido literal, hablando de tierra, de esa tierra de Canaán, lo único que poseyó Abraham fue la cueva de Macpela, la cueva en la que sepultó a Sara, la misma cueva que sirvió de tumba para él mismo, para Abraham, en cueva que sirvió de tumba para Isaac, para Rebeca, para Lea, la primera esposa de Jacob, y para Jacob mismo. Eh, es lo único que poseyó Abraham. Y sin embargo, él poseyó en un sentido literal la cueva de Macpela, pero en un sentido espiritual poseyó toda la tierra. Es interesante advertir cómo en la historia de Israel, después de que ha sido una diáspora y han peregrinado y han sido esparcidos por el mundo, ellos dos veces buscaron un territorio, una parte de territorio en Gran Bretaña. Y es un británico el que habla a aquel líder israelí diciéndole, mira, el profeta Isaías, o no recuerdo ahorita si bien es el profeta Isaías, pero dice, mira, la Biblia dice que ustedes van a regresar al territorio que originalmente poseyeron muchos siglos atrás. Es interesante que el pueblo judío no pudiese entender que Dios habría de regresarlos, como lo dice Deuteronomio, a esa tierra específica que hoy poseen parcialmente y que Dios les va a dar de una manera plena a lo largo del milenio, más territorio del que ocuparon cuando fue la época de la conquista con Josué, o cuando fue la época del establecimiento del reino con Saúl, David y Salomón, en ese orden, los tres reyes. Y entonces la tierra que Abraham fue caminando y poseyendo es una tierra que al día de hoy todavía no está ocupada 100% por Israel. Son una franja, una porción, una parte del terreno. Pero vemos entonces que para Abraham las circunstancias del mundo no influyeron en su corazón. Y es lo que Dios quiere, que no influya en nuestro corazón el mundo, sino que sea nuestra, no nuestra fe, sino la fe que Dios nos ha dado para creer. Perdón, la fe que Dios nos ha dado para creer sea el motor que nos lleve a pensar en lo que Dios tiene reservado para nosotros. Nosotros ya no somos del mundo, no somos, el mundo no nos conoce porque no somos del mundo. Nosotros somos de Dios y somos hijos de Dios, y por ser hijos de Dios somos ilimitados. Esto significa no tenemos límites. Los límites circunstanciales de tiempo, lugar y modo no son suficientes para que nosotros claudiquemos ante las promesas que Dios nos ha dado. Recuerdo ahora sí un testimonio, dos testimonios, aquel anciano que va y presenta un cheque a la cuenta de Jesucristo en el banco, y obviamente el banco le niega el dinero, y lo que pasa es que él tenía la intención de levantar un lugar de reunión, una iglesia, y Dios a través de un ganadero
entra al banco el ganadero, un hombre rico, creyente, y escucha aquella discusión, se acerca y dice, ¿de qué se trata? Puedo saber, ya, este señor quiere cobrar un cheque a nombre de la cuenta de Jesucristo, no tenemos la cuenta de Jesucristo, entonces aquel hombre ganadero endosó el cheque para que se pagara la cuenta de él. Entonces le dan el dinero a este anciano, va a comprar un lugar y empieza ahí una obra, una iglesia. Otro testimonio en Canadá, en London, Canadá. El pastor en su turno, aquella época, hoy está en la presencia de Dios, recibió testimonio, no sé si fue él o alguien, tuvo un sueño y vio un lugar de reunión, un templo con vitrales, un lugar hermoso, muy caro por cierto, y Dios les proveyó para comprar el lugar y ellos tuvieron el lugar que Dios les había prometido. Y así podemos ir viendo diferentes testimonios que Dios quiere obrar a través de nosotros ejercicios de fe, que nosotros le creamos a Dios y vayamos y poseamos. También ese lugar de London, Canadá, en esa iglesia local, a un block, a una cuadra, estaba todo un bar donde había droga, y había narcotráfico, y había una banda de motociclistas, y el dueño del bar decidió vender el lugar. Y entonces los motociclistas, la banda de los motociclistas estaba interesada en comprar ese bar. Sin embargo, Dios le dio ese bar específico a la iglesia lo poseyó y tuvo que desalojarse de ese lugar la prostitución, la drogadicción y el narcotráfico. La violencia, obviamente, de los motociclistas. Aquí mismo, cerca de casa, un lugar que era conocido como un bar, y llegó una iglesia y les rentó el local a los dueños. El bar había cerrado, ya no existía el bar, el inmueble estaba ahí libre. Una iglesia pidió la renta, el dueño del local les dijo que sí, que les iba a rentar. Después les dijo solo una parte porque se reabre el bar. No, espérate. Y no cumplió su palabra el dueño, pero la iglesia está bien, dijo, aceptó las condiciones y se estableció pared con pared, iglesia de un lado, bar del otro. Eh, Desgraciadamente la gente sin Cristo no entiende los planes de Dios, y me acuerdo que un compañero de trabajo al pasar por ahí me dijo, ¿qué pasó? Dice, porque estaba una iglesia ahí a un lado del bar. Bueno, pues era el plan de Dios. Lo que hizo Dios fue hacer que el bar se cerrara, y finalmente la iglesia adquirió todo el inmueble, y hoy todo el inmueble es dedicado al Evangelio de Cristo. En el momento en que Dios te dé una promesa, poséela y espera en su cumplimiento, porque el cuarto trato personal de Dios es esperanza. Leemos en Hebreos 11.1, leemos, es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan. O también lo podemos leer así, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y ahí está la palabra que se combina. Fe, certeza de lo que esperamos. Fe, certeza de esperanza. En Hebreos 11.9 dice, por fe habitó a Abraham en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob. Aquí está el testimonio de que su hijo vivía con él, pero sus nietos estaban con él también, con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la promesa. Y lo que hace Abraham es ir poseyendo la tierra de sus tiendas de campaña, sus cabañas o tiendas de campaña, y enseguida estar esperando en fe, con esperanza viva. Hay gente que tiene, voy a leerlo muy bien, en Hebreos 6, para que podamos entender esta dupla de tratos personales, fe y esperanza.
En Hebreos 6 dice en el verso 12, Hebreos 6, 12, que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La palabra paciencia viene aquí a aplicar con esperanza. Bien, a Abraham era de 70 años cuando Dios le dice que salga de Ur de los Caldeos. Abraham era de 80 años cuando Dios le dice que va a tener un hijo de Sara. Y Abraham tuvo que esperar 20 años para que naciese Isaac. Era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, el amado hijo de Abraham. Así que digamos que fe es la verdad de lo no recibido. Fe es la verdad de lo no recibido aún, pero esperanza es el cumplimiento de aquello que por fe se nos ha dado como promesa. Dice Hebreos 6, 12, que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, sumar a la fe, paciencia o esperanza. Hay gente que tiene una paciencia indomable, que sabe esperar, pero que no tiene fe. Y hay gente que tiene fe y puede hablar palabras creativas y ver la mano de Dios obrando en esas palabras creativas, pero no tiene paciencia. Aquel que dijo, Señor, dame paciencia y dámela ahora, no podía esperar a que Dios tratara su vida. Sin embargo, la paciencia tiene su tiempo. Desarrollar paciencia tiene como materia prima tiempo prolongado. Así que paciencia o esperanza van de la mano junto con fe. Fe es la certeza de que lo prometido por Dios lo vamos a recibir. Mi madre murió sin ver a todos sus hijos caminar con Cristo, pero yo creo que ella recibió una promesa y ella la poseyó. Hoy en día puedo afirmar, todos mis hermanos, obviamente además de mí, todos somos de Cristo. Unos caminan, otros hay como que dan un paso sí, otro paso no, pero todos somos de Cristo. Y de los hijos de cada uno de estos 8 hermanos que somos, todos los hijos son de Cristo. Por ahí tal vez haya duda en 1 o 2 o 3, pero todos, absolutamente todos los hijos de Cristo. Y de los nietos, todos con excepción de 2 por ahí, 1 o 2. En fin, Dios quiere que nosotros nos movamos en fe y en paciencia o esperanza. El complemento de la fe es esperanza, porque fe es certeza de algo que aún no recibimos, pero certeza de que lo vamos a recibir. Y esperanza, bueno, es la actitud en la cual nosotros debemos mantenernos para aquello que nos fue prometido por Dios tenga un cumplimiento total, un cumplimiento pleno. En Romanos 8, 19 al 25, vamos a ver. Romanos capítulo 8, versos 19 al 25. Dice,
Porque el continuo anhelar de las criaturas espera, el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó, con esperanza. Verso 21, que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una y a una están de parto hasta ahora. Y no solo ellas, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza somos salvos. Mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? En realidad, fe y esperanza van de la mano, debo decirles, de las voces hebreas y griegas para fe y esperanza. Vamos a encontrar que en hebreo hay una voz que de acuerdo al contexto de la traducción se va a traducir como acción de creer o fe, pero también en otras ocasiones, en contextos diferentes, se va a traducir como espera o esperanza. Y lo mismo sucede en el griego. El pisipistis, en griego amán y batakasán, en griego el pisipistis, también hay, de acuerdo al contexto que se está dando algún versículo, cuando se habla de fe, se va a traducir creer, acción de creer o fe, pero en otras ocasiones se va a traducir esperanza según el contexto. Es interesante esto, hermanos. Fe y esperanza van de la mano. Y lo que hizo Abraham fue, número uno, en el tercer trato personal, creer a las promesas. Número dos, en el cuarto trato personal, saber esperar pacientemente en el Señor, porque a medida que él caminaba, él iba conociendo más a Dios, más a Cristo incluso. Abraham vio el día de Cristo, eso lo dice el Evangelio de Juan. Entonces, Abraham era de 80 años, si mal no recuerdo el dato, y él tuvo que esperar por espacio de 20 años el cumplimiento de esta promesa. Vamos a verlo en Génesis, ahí en Génesis capítulo 18, en el verso 10. Génesis 18, 10. Bien, permítanme antes de 18, 10, porque ahí no. Ahí está el cumplimiento. Vean en Génesis capítulo 15. Génesis 15. Después de estas cosas, fue la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me has de dar, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. De acuerdo a la tradición oriental de aquella época, en esos lugares, el patriarca que no tenía descendiente dejaba la hacienda y todo al mayordomo. En este caso, Eliezer era el mayordomo. Verso 3, estoy en Génesis 15, verso 3. Dijo más Abraham, dijo más Abraham: mira que no me has dado prole. Aquí
el nombre de Abraham es interesante. Aquí Abraham sin HA significa Padre enaltecido. Y dice, no me has dado prole. Y he aquí que es mi heredero uno nacido en mi casa. En el verso 4. Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo, no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y sacóle fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Verso 6, y creyó Abraham. Ahí está el acto de fe. Y se lo contó Dios por justicia. Esto está confirmado en Romanos capítulo 4. Ahora, cuando Dios le da la promesa a Abraham, en ese momento histórico, Abraham es un hombre de 80 años, no tengo ahorita el dato para confirmarlo, pero pasa el capítulo 16, en el verso 1, Sarai, mujer de Abraham, no le paría y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Para este momento, después de la promesa de Dios a Abraham, han pasado unos 16 años más o menos. Dijo pues Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, ruégote que entres a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al dicho de Sarai. Bien, lo que sucede aquí es que también había otra tradición, la tradición de que una mujer al parir entre las rodillas de otra mujer estéril, la mujer estéril adoptaba al bebé. Era la manera formal, protocolaria de adoptar a alguien, adoptar un bebé. Pero no solo lo adoptaba, sino que lo hacía suyo en un sentido total, como si hubiese sido de sus entrañas. En ese sentido, Sara habría deseado en su corazón adoptar a Ismael, pero cuando Agar se ve embarazada, hay dos detalles importantes en el corazón de Agar. Número uno, Agar es más joven que Sara. Y si bien Sara era una mujer bella y era atractiva aún en su vejez, Agar era más joven. Así que Agar empieza a tomar una actitud de burla, como tomando ventaja sobre su ama. Agar era esclava, Sara era la ama. Sin embargo, Agar empieza a ensoberbecerse, a enorgullecerse, y Sara la despacha. Le dice a Abraham, oye, esto no funcionó, entonces la despacha. Así que Ismael no nació para ser adoptado por Sara. Mencioné que habían pasado unos 13 años, más el embarazo, 14, porque, entre 15 y 16 años, porque cuando Ismael es de 4 años, Isaac nace. Esto es, habían pasado ya unos casi 16, 15 años por lo menos, y la promesa que Dios le había dado a Abraham de tener un hijo con Sara no venía a cumplimiento. En el capítulo 17 de Génesis, capítulo 17, verso 1, dice, siendo Abraham de edad de 99 años. 99 años. En el verso 24 se confirma que Abraham era de 99 años. Y aquí ya en el verso 1 se le conoce como Abraham, Padre enaltecido. Sin embargo, en el contexto del capítulo cambia el nombre. En el verso 5 no se llamará más tu nombre Abraham, Padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham, Padre de multitudes. Cambia el nombre porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Eso dice el verso 5. El verso 6, multiplicarte mucho en gran manera y te pondré en gentes y reyes saldrán de ti.
estableceré mi pacto entre mí y ti y tu simiente. Esa palabra simiente es un tema de otra enseñanza, pero les doy la semilla. Aquí simiente se refiere a Cristo. Tu simiente después de ti, sus generaciones, el pacto, dice, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu simiente después de ti y tus generaciones por alianza perpetua para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. Bien, hasta aquí ya está confirmado. Abraham, padre enaltecido, es cambiado el nombre. Dios le cambia el nombre por padre de multitudes. Abraham es de edad de 99 años. En Génesis 18, en el verso 1, aparecióle Jehová en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró. Y aquí el Señor con dos ángeles que le acompañaban. En el verso 10, verso 9, perdón, estoy en Génesis 18, verso 9, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. 9 meses. Según el tiempo de la vida, y he aquí, tendrá un hijo Sara, tu mujer. He aquí tendrá un hijo Sara, tu mujer. Aquí está la promesa ya de que en el margen de 9 meses habría de nacer Isaac. Previamente, Abraham y Sara habrían de tener intimidad. Y verso 14, para Sara toda su vida fue estéril, pero además para Sara ya había cesado el endometrio, la costumbre de las mujeres. Pero vean lo que dice el verso 14, estoy en Génesis 18, verso 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Sin embargo, en el verso 19, Dios habla de muchos hijos. Yo lo he conocido, Dios está hablando de Abraham. Sé que mandará a sus hijos en plural. Todavía no había nacido Isaac y solamente existía Ismael. Sin embargo, Dios está viendo en perspectiva futura no solo Ismael e Isaac, o Isaac e Ismael, sino todos los descendientes de Ismael, todos los descendientes de Isaac. De Isaac solamente hay dos, Esaú y Jacob, pero de Esaú hay toda una lista de duques, y luego de Jacob, los 12 patriarcas, más Dina, de los 12 patriarcas que habrían de fundar la nación de Israel. Y todavía Abraham tuvo una concubina después de muerta Sara, Setura, y Abraham tuvo hijos con Setura, a Madián, a Joxan, en fin, son varios los hijos que tuvo. Y dice, mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Bueno, esto es ya la promesa, y en Génesis 21, ahí está el cumplimiento. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Concibió y parió Sara a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le parió Sara, Isaac. Isaac significa risa, porque
un par de ancianos se rieron de saber que a su edad tendrían un hijo. Yo creo que es complicado tener un hijo. Sara era de 90 años, Abraham de 100. Yo creo que es complicado en el caso Mónica y mío. Nos casamos ya con cierta edad. Yo tenía 35 años, Mónica tenía 30. Y Dios no nos permitió tener hijos en los primeros 7 años de nuestro matrimonio, pero transcurrido ese margen, Dios nos dio un primogénito que vive hoy, y después de él nos dio un segundo hijo que está con Cristo ahora mismo, y después del segundo nos dio una hija. Y debo decirles, sí es complicado ya para la edad, porque en el caso de el primogénito, yo ya era de 42 años. No, sí, yo era de 42 años. Y en el caso del el tercer hijo, hablo de ello en cuanto a mantenimiento, en cuanto a sostén, en cuanto a cubrirles, protegerles, llevarles, traerles. El tercero, yo tendría 48 años tal vez. Se dice fácil y sin embargo es algo complicado. Bien, hemos visto la historia de cómo Dios va a cumplir su promesa. No encontré el texto específico donde se habla de la edad de 80 años cuando Abraham recibe la promesa, pero sí encontramos el texto y es cuando ha empezado a caminar Abraham de Ur de los Caldeos a Harán y de Harán a Canaán. Y es en Canaán donde Dios le da la promesa de tener un hijo. Y era de 80 años Abraham cuando le da a Dios la promesa. Pero Abraham caminó en fe y en esperanza y tuvo un hijo, Isaac. Isaac es figura de Cristo, pero en realidad hay un conjunto de promesas que Dios le dio a Abraham sobre la simiente. Y cuando se habla de la simiente de Abraham, se está hablando de el Señor Jesucristo. De la línea de Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Fares. Y de Fares, vamos a verlo rápidamente en Mateo capítulo 1, libro de la generación de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Y dice, hijo de David, hijo de Abraham, el verso 1. Verso 2, verso 1. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Verso 2. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Ya voy a omitir las palabras. Engendró Jacob, Judá, Fares, Esrom, Aram, Aminadab, Naasón, Salmón, Booz, llevamos 10 generaciones ahí. Booz, Obed, Jesé, David, de Abraham a David 14 generaciones. Continuamos. David, Salomón, Roboam, Abía, Asa, Josafat, Joram, Osías, Joatam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Jeconías, Salatiel, Zorobabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc, Akim, Eliud, Eleazar, Matán, Jacob, José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. En realidad,
Dios muchas veces va a poner un énfasis en sus diálogos con Abraham. Dios va a poner un énfasis en la simiente de Abraham, la simiente de Abraham. Dios siempre hizo una distinción entre lo que era el pueblo de Israel, descendiente de Isaac Jacob, y lo que era Abraham, Isaac Jacob, pues, y lo que era la simiente. Y hay promesas que Dios le dio a Abraham, que heredó Israel como nación, o que va a heredar. Algunas ya las heredó el pueblo, pero otras las va a heredar. Pero hay promesas que Dios le dio a Abraham a través de su simiente, que es Cristo. Quiero darles, antes de terminar por hoy, Génesis 22. Ese es un texto contundente que nos habla de cómo Dios nos alcanzó a nosotros los gentiles. Bueno, yo me considero gentil, no creo haber descendido de Abraham, Isaac, Jacob, no. Pero bueno, eso es lo de menos. Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Redentor. Y dice ahí, Génesis 22, 18, Dios hablando a Abraham, dice, en tu simiente serán benditas las gentes de la tierra. Aquí no habla de Israel, habla de los gentiles. Para que los gentiles sean benditos, nada más Cristo, nada más Cristo. No está hablando de Israel. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y nosotros podemos ver, déjeme ver si encuentro el texto en Gálatas, el Espíritu Santo nos ayude, no es algo que yo pueda manejar, pero el Espíritu Santo es el autor de la Biblia, Él sabe dónde están los textos claves, aleluya. Si el Espíritu Santo nos ayuda, encontraremos el texto específico que quiero darles en Gálatas capítulo 4, verso 22, porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva, el otro de la libre. Estoy en Gálatas 4, 22, ahora 23. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el hijo de la libre nació por la promesa. Muy importante, recuerden, la promesa es Isaac en un sentido literal, pero en un sentido espiritual, Pablo nos lo explica. Verso 24. Las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los dos pactos, el uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar, porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba, verso 26, libre es, la cual es la madre de todos nosotros. Pablo ya está incluyendo a la iglesia, porque está escribiéndole a los Gálatas. Galacia era un territorio gigante, era un gran territorio, como decir un estado de la República Mexicana, por mencionar una idea, y había muchas iglesias en Galacia. Está hablando de nosotros. Y verso 27 habla de alégrate estéril, pero verso 28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Hay un texto más puntual, no lo encontré, pero ese texto dice que el hijo de la promesa es Cristo, así lo dice Gálatas. No lo encontré, desgraciadamente, pero esta alegoría entre Agar y Sara es importante para entender la manera en que se dan las revelaciones del Nuevo Testamento. Y es Gálatas el que nos dice que aquella simiente de Abraham es Cristo. A ver, creo que aquí está en el capítulo 4 también, pero dice, capítulo 4, verso 4, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley,
Em, no, desgraciadamente no lo encontré. Espero encontrarlo y dárselos a conocer para que lo tengan en su apunte. Bueno, aquí paramos por hoy y encontramos entonces que el segundo par de tratos personales de Dios para nosotros es fe y esperanza. Dios quiere que caminemos en fe en aquellas promesas que Él nos ha dado. Veamos en la Escritura las promesas y confesémoslas. Es importante confesarlas y esperemos. Es importante esperar en paciencia. En fe y en paciencia se heredan las promesas. Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos.